en Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Llegando a la Cinturita de la Semana en el miércoles 23 de enero. Este día estaremos hablando un tema de muchísima importancia para todos aquellos hogares donde hay niños. Hablaremos sobre la desnutrición infantil. ¿Estará mi hijo desnutrido? Todo eso vamos a aprender con nuestros especialistas invitados luego de que vean la cápsula. La desnutrición es una condición ocasionada por la carencia de múltiples nutrientes, produciendo alteraciones clínicas y desequilibrio metabólico provocado por un aporte insuficiente, un gasto excesivo o la combinación de ambos. Son muchos los daños que pueden ocasionar la desnutrición en el cuerpo y el cerebro del niño y pueden llegar a ser irreversibles. A largo plazo afectará el rendimiento en la escuela y en sus ingresos laborales en el futuro. No únicamente perjudicará la estatura, sino también el retraso en el desarrollo y la capacidad cognitiva. Este es uno de los problemas de salud importantes en El Salvador, debido a que se extiende a todo el país y es una de las mayores causas de muerte infantil. No todos los niños sufren de la misma desnutrición. En primer lugar está la marasmo, que suele aparecer en situaciones de pobreza en zonas urbanas. Se trata de un tipo de desnutrición que se produce por el bajo consumo de alimentos. Y la segunda es la proteica. Se trata de casos en que solo se alimentan fundamentalmente de hidratos de carbono, pero no comen proteínas. La desnutrición infantil está afectando a muchos niños en nuestro país. Ahora, en Salud TV, nuestros especialistas abordarán el tema para conocer las medidas adecuadas para tratar a este tipo de problemas. Muy bien, ¿quiénes nos acompañan este día? Bueno, especialista en neurología pediátrica. ¿Por qué? Porque es importantísimo. La nutrición es vital para todos los órganos, pero para el desempeño de los niños neurológicamente, de verdad muy importante. Nos acompaña el doctor Jaime Mariano Morán. ¿Cómo estamos, doctor Morán? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. Un tema muy interesante. La nutrición y el cerebro van de la mano, no desde el niño, sino que desde que está en el útero y desde antes, la madre tiene que estar muy bien nutrida. Definitivamente, ¿verdad? La desnutrición empieza desde que están en la pancita. Muy bien, gracias doctor por acompañarnos. También nos visita este día licenciada en nutrición, por supuesto, Carlita, la licenciada Carla Castillo de Polanco. ¿Cómo está, Carlita? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Espero que podamos aprender mucho hoy en casita, que pongamos atención y que tomemos nota para todos los tips y consejos que vamos a estar dando aquí, para que los niños en casa no padezcan de desnutrición, o si existe un problema como tal, poder saber cómo solucionarlo. Muchísimas gracias, Carlita, por su presencia. Y otra de las subespecialidades pediátricas importantísima en este caso, hablamos de la endocrinología pediátrica, así que nos acompaña nuestro querido amigo el doctor Rafael Antonio González Paz. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes, feliz año. Sí es bien importante la nutrición en los niños, pues porque es incluso el parámetro en el cual se determina la sociedad o se evalúa una sociedad bajo el punto de vista económico, ¿no? La desnutrición es de los primeros marcadores socioeconómicos que podemos tener, y pues esperamos que con nuestro aporte podamos alumbrar o dar mayor énfasis a todo esto, ¿no? Muchísimas gracias por su presencia, doctor. Realmente es interesante, vamos a hablar de desnutrición infantil, que todavía existe, pero últimamente se ha dado lo contrario, ¿verdad? Estamos teniendo problemas de obesidad infantil, que si hablamos, ya hablando sí, en ciencia cierta, sería un estado de malnutrición, ¿verdad? Así es. Estaríamos hablando, y aclaremos esos conceptos, Carlita. Bueno, es que el concepto de malnutrición abarca varias cosas, como ya lo decías tú. El malnutrición también abarca la desnutrición y también la obesidad. ¿Por qué? Porque una persona con obesidad está malnutrida, es decir, no tiene un equilibrio entre lo que come, entre lo que gasta, y no hay un equilibrio tampoco entre vitaminas, carbohidratos, proteínas, minerales, grasas, etcétera. Entonces también en el caso de los pacientes infantiles con obesidad, también se considera un caso de malnutrición,
Y lo mismo con el caso de la desnutrición, solamente que de la nutrición estamos hablando de carencias bastante marcadas en cuanto a lo que estamos consumiendo. Entonces, si bien es cierto, ambas se engloban en el tema de malnutrición, pero en el caso de la desnutrición podemos identificar varias o podemos identificarlo también como por grados, ¿verdad? Grados de desnutrición. Tenemos un grado de desnutrición leve, moderado y severo. Pero también dentro de esta desnutrición se encuentra la desnutrición por falta de nutrientes. Entonces aquí estaría, considero yo, los niños obesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque que lo veamos gordito o que lo veamos que no tiene un bajo peso no quiere decir que no tenga carencias nutricionales. Entonces también se considera un tipo de malnutrición. Por lo tanto, el tema realmente debería de ser malnutrición infantil en lugar de desnutrición, porque a ambos les hace falta ciertos nutrientes que son realmente importantes para que todas las funciones vitales estén acorde a como deben estar. Ahora bien, ¿en base a qué vamos evaluando? Ya Carlita mencionó en base a peso, pero no es solo el peso lo que determina si un niño está bien nutrido o si está mal nutrido, ¿cierto, doctor? Sí, lo que tenemos es niños dependiendo de, tenemos dos parámetros, lo que es la talla para la edad, lo que es el peso para la edad y lo que es el peso para la talla. En eso podemos también hacer la diferencia si es agudo, crónico o es un evento pasado y que ahorita está en una fase de recuperación. Por ejemplo, cuando es agudo tenemos una talla normal, pero vamos a tener un peso bajo para la edad y la talla y el peso para la talla puede estar normal. Cuando tenemos un estado crónico vamos a tener prácticamente el peso para la talla va a estar bajo, la talla para la edad va a estar baja y el peso para la talla también va a estar disminuido. Entonces estas son tablas, ¿cierto? Estas son tablas, cuando nosotros utilizamos las tablas y monitorizamos a los niños. Cuando tenemos un estado de recuperación vamos a tener una talla para la edad baja, un peso para la edad bajo, pero un peso para la talla en ese momento va a estar normal. Quiere decir que el niño se está recuperando, pero aún así no nos alcanza a tener su peso y talla para las curvas adecuadas. Ahora, tenemos que tener importante también, tenemos que hacer ver que la talla es, como decía, un reflejo del estado nutricional de un niño. Un niño que no esté creciendo bien es porque tiene algo, generalmente bajo peso. Entonces, siempre hay que, o una axología es niño que no come, niño que no crece. En ese sentido, cuando vemos la evaluación de talla baja, siempre es bien importante determinar el gasto calórico, la ingesta calórica y alguna enfermedad que nos esté haciendo que pierda sus calorías que está absorbiendo. Ahora, Mariano, estas tablas, pregunto como pediatras antes de neurólogo pediatra, estas tablas tienen en cuenta aquellos factores intrínsecos de cada niño, por ejemplo, herencia, porque bueno, hay papás que son bien pequeñitos y que a lo mejor no podemos esperar un gran niño, pero ahí es donde viene la relación talla-peso, me imagino. Claro, eso es algo importante que resaltar y que es algo que el pediatra tiene que estar bien al tanto. Algunas veces los pediatras utilizamos tablas de la Academia Americana de Pediatría, donde son niños que son más grandes que nosotros por raza y además por nuestro régimen alimentario probablemente seamos más pequeños, entonces en las tablas de la Academia Americana probablemente estamos puntando un poco más abajo que ellos. Entonces ya hay tablas de OMS para niños latinoamericanos y que se ajustan más a nuestra realidad. Además existen tablas especiales para niños prematuros, por ejemplo, porque no es justo que se juzgue a un prematuro que nació de bajo peso y que se le vaya comparando con un niño que nació a su época normal de nacimiento y con un peso normal. Entonces quizá este chico va a ir puntando siempre un poquito por debajo. Además, el endocrinólogo es experto en esa parte. Hay fórmulas matemáticas de corrección y de predicción de tallas comparado a los padres. Por supuesto, estamos comparando a una persona como yo, que soy chaparro, versus un hombre que mide 1,98 y que es jugador de básquetbol aquí en El Salvador. Por supuesto que sus hijos van a ser más altos que los míos, porque soy chaparro. Entonces, usted con esas fórmulas matemáticas puede predecir también cuánto el chico va a ir creciendo y cuánto es lo normal o anormal para cada situación que se esté queriendo juzgar, ¿no?
Esto es bien importante porque muchas veces las mamás, las abuelitas tienen esa tendencia a comparar y a juzgar. Uy, el niño está muy chiquito. O sea, o el niño, mira cómo se ve. Y realmente lo mismo nos pasa a nosotros como obstetras, de que usted mencionaba que la nutrición va desde la pancita. Claro. Cuando nosotros vamos midiendo al bebé adentro del útero, existen tablas en las que estamos midiendo, son 4 medidas básicas: la cabeza en cuanto a perímetro cefálico, en cuanto al diámetro de biparietal, el abdomen y la piernita. Y esto es un promedio, pero siempre hay como un rango. Entonces la gente dice, entonces va a ser chiquito. No, le digo yo, mire, está normal, está dentro del rango normal para la edad gestacional. Entonces yo siempre les digo, es como tener un montón de niños en un kinder, todos tienen 5 años, todos son normales, sí, pero claro, hay unos más altos, unos más chiquitos, unos más gorditos, unos más bajitos, ¿verdad? Pero todos están dentro del rango normal. Entonces así funcionan las tablas, ¿no? Más o menos. Más o menos, pero sí, así funciona. Lo que pasa es que es importante que el pediatra o el médico encargado de ver a estos niños marquen esas tablas, porque cuando no lo hacen, pues, nos perdemos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces ya establecimos el tema, prácticamente es malnutrición infantil. Si usted tiene preguntas, entre en estos momentos a nuestra página de Facebook y ahí puede realizarlas. Dentro del programa estarán nuestros especialistas listos para poderlas responder y ayudarle con las dudas que usted tenga. Recuerde que también puede entrar a nuestro WhatsApp o llamarnos acá al set. Ahí tienen los números también en pantalla para que usted pueda accesar. WhatsApp 7012-0891 y nuestro teléfono en el set 2283-2157. Ahora vamos a escuchar a Astrid Ábalos con el avance de TN21 y volvemos. Estás viendo Salud TV. Tu ropa podría tener miles de bacterias. Este segmento es patrocinado gracias a Cedex Antibacterial. Pueden llegar a morirse o crearse pero desnutridos, ser unas personas adultas con falta de energía después. En su energía, en rendimiento en el estudio, en todo, pues les afecta a ellos. Que se ponen bien pechitos, paliditos, así, cosas así. Claro, pierden sus defensas, se enferman y muchos pues mueren por eso, ¿verdad? Les afecta que las enfermedades más rápido les pegan, la gripe, calentura, que les ha bajado las defensas, eso más que todo. Sus actividades físicas, escolares, todo eso. Pues les afecta en su crecimiento, especialmente, y además en su vida. Muchísimas gracias por responder al sondeo. Nos encanta escuchar cómo de verdad la gente anda bastante orientada en sus respuestas. Estamos logrando el objetivo de nuestro programa y es la educación. Ahora bien, extrapolando la pregunta acá en el estudio de nuestros especialistas, Mariano, ¿en qué afecta la malnutrición, ya no voy a decir desnutrición, a los niños neurológicamente hablando? Eso es muy importante. Tenemos que ver los dos lados del espectro. Por ejemplo, los niños que están desnutridos, con bajo peso, con baja talla, usualmente son niños que están apáticos, hipoactivos, o sea que no quieren realizar actividades, somnolientos y que frecuentemente son irritables. ¿Qué es eso? Niños que tienen mecha corta, se enojan fácilmente al ser provocados, molestados por otros niños, y esos chicos reaccionan de manera a veces agresiva. Por el otro lado, si nos vamos a la malnutrición con obesidad que comentábamos, estos chicos tienden a ser niños muy sedentarios. ¿Qué es eso? No quieren hacer actividades físicas, no quieren hacer deporte. Muy frecuentemente, de hecho, tengo una serie de casos estudiados
sobre obesidad y cefalea, o sea, obesidad y dolor de cabeza. Estos chicos que a veces son obesos empiezan a hacer descensos de la glucosa, bajones de azúcar y, como decían las abuelitas, no ha comido a tiempo, entonces te va a empezar a doler la cabeza. Y esos dolores de cabeza empiezan a tener repercusiones escolares, los niños piden permisos para ir a enfermería, no quieren trabajar porque se sienten mal, se duermen en el salón de clase por el mismo bajón de la glucosa. Entonces la obesidad también me afecta. Y eso hace un círculo vicioso, porque como ya es una persona obesa que no quiere hacer actividad física, empieza a estar mucho tiempo enfrente del televisor, enfrente de los videojuegos, ahora enfrente de los dispositivos móviles, y estos chicos no hacen ejercicio, entonces empiezan a hacerse más obesos y entonces el ciclo se hace cada vez más grande. Por lo tanto, el rendimiento académico, si nos vamos ya en sí a colegio, en cualquiera de los dos lados del espectro, en cualquiera de los dos se ve afectado. O sea, también hablando un poco de la desnutrición del niño pequeño, como les mencionaba al principio, la nutrición empieza en la mamá antes de ser fecundado el niño, porque la mamá tiene que tener buenas reservas de hierro, tiene que tener buena cantidad de hemoglobina al momento de salir embarazada. Si la mamá tiene una desnutrición, el niño también probablemente va a tener problemas. El cerebro se forma aproximadamente durante las primeras 15 y termina de formarse ya por las 25 semanas de gestación. O sea que si la mamá tiene un problema de nutrición en las primeras semanas, que ni cuenta se ha dado que está embarazada, el niño va a tener un cerebro mal desarrollado, de tamaño pequeño y de peso pequeño. Además, las conexiones que se producen entre las neuronas, que se llaman sinapsis, también son pobres en los niños que no se nutrieron bien en útero. Entonces, estos niños van a tener problemas de aprendizaje, retraso del neurodesarrollo en cualquiera de las áreas, lenguaje, motora fina, motora gruesa, en todas las partes van a tener afectados. Muy bien. Ahora bien, doctor González, hablemos del otro lado, porque ya sabemos que un niño puede estar malnutrido, obviamente porque no le estamos dando la alimentación adecuada o porque él no la está aceptando. Pero ¿qué hay de aquello que no depende de lo que nosotros le damos? ¿Enfermedades que pueden provocar malnutrición? Bueno, sí existen situaciones como, la diabetes, en la cual sabemos de que si su glucosa no anda en los rangos adecuados, esta persona va a estar tirando azúcar o glucosa en la orina y por lo tanto eso está haciendo que sus requerimientos energéticos sean menores y la misma glucosuria que tiene hace que estos niños pues no mejoren, y la misma insuficiencia insulínica que pueden tener, por ejemplo, hace que se consuma la grasa y que por lo tanto sean niños con bajo peso. Por otro lado, existen enfermedades como el hipertiroidismo, en el cual hay un catabolismo muy acelerado. No necesariamente vamos a tener que sean desnutridos, pero sí son niños que cuesta que ganen de peso. ¿Por qué? Porque sus hormonas, al estar aumentadas, aumenta el mismo metabolismo y estos niños siguen comiendo a un régimen normal como han seguido siempre, pero no engordan. Enfermedades de mala absorción, problemas intestinales, intestino corto, en lo cual sabemos de que eso está haciendo que su gasto energético, su gasto metabólico sea acelerado y por lo tanto tenemos que aumentar los requerimientos calóricos o nutricionales. Niños posoperados, niños con cardiopatías congénitas, en las cuales pueden haber un shunt o un intercambio izquierda-derecha por el agujero que puedan tener una CIB, una CIA, y eso hace que también aumente el catabolismo y estos niños pierdan peso. Los quemados es un caso bien frecuente, en los cuales tenemos que gastan hasta miles y miles de calorías por la exposición que tienen de su piel, y entonces estos niños tienen que comer más. Entonces esas son situaciones de las cuales no dependen verdaderamente ya de la alimentación de quien nos cuida, sino que realmente ya son situaciones que están hasta cierto punto fuera de control. A veces sí, pero también viene la otra parte que son las modas. Y eso es bien importante mencionarlo, o sea, situaciones como gimnasias, gente que tiene que mantener un peso límite bajo para poder realizar una actividad deportiva, y eso también conlleva que estos niños vayan tomando por sí malas técnicas o malos hábitos alimentarios, y con eso se quedan. Y eso sí repercute tanto en el peso como en la talla posteriormente, pero son cuestiones culturales, habituales, su deporte, que también no tiene que ser así. El niño tiene que comer según sus necesidades, depende del desarrollo. Sabemos que también las niñas desarrollan más rápido que los varones, entonces en esas etapas de la prepubertad
tienen que comer más para tener un adecuado crecimiento y para tener un desarrollo normal. Situación bastante difícil y especialmente quizá más frecuente en las niñas, ¿verdad, Carlita? Porque ahí podemos mencionar también aquella mamá o aquel papá que vive demasiado pendiente de su peso y con aquella vanidad, o sea, es decir, la que ya tiene su llegue, como le llamamos nosotros, y de pronto los niños por imitación van aprendiendo esa obsesión por el peso y por alimentarse en una forma inadecuada, ¿no? Así es, de hecho, realmente la alimentación que nosotros le damos a los niños es la alimentación básicamente que nosotros mismos consumimos. Si nosotros tenemos buenas prácticas o buenos hábitos de alimentación, se lo vamos a pasar también a nuestros hijos por herencia. Es decir, nosotros les enseñamos a los niños a comer cierto alimento o a no comer otro alimento. Si yo no me alimento bien, si yo digo en casa no me gustan las verduras, guácala la zanahoria, diferentes cosas, entonces el niño también o la niña va a adoptar esto. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan en base al ejemplo y en base también a cuánta constancia nosotros pongamos en la alimentación de los niños. Si nosotros decimos una vez le di brócoli y ya no se lo volvió a comer o no se lo comió, entonces no se lo voy a volver a dar. Eso realmente no está bien, porque tenemos que tener constancia en la alimentación para que el niño, de tanto ver el alimento, de repente lo va a querer probar, pueda que a veces solamente lo toque y uno dice es que jugó la comida. Pero también si estamos hablando en casos de niños menores de 5 años, es parte del proceso de aprendizaje de la alimentación y de buenas prácticas alimentarias. Entonces, como tú decías, si nosotros estamos demasiado empecinados en un peso que no debe pasar de aquí, y nosotros también le damos ese ejemplo a los niños, pues entonces ellos también van a adoptar eso. Si los niños nos ven que estamos constantemente pesándonos, que estamos constantemente midiéndonos, eso también se lo trasladamos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo ven y lo van a hacer porque tuvieron un ejemplo previo. Entonces, realmente eso de estar encajando a un niño o a una niña en un peso, realmente no debemos hacerlo. Si bien es cierto, si hay pesos adecuados, si hay estaturas adecuadas dependiendo de la edad y hay rangos, pero tenemos que también dejar que la alimentación de los niños fluya de manera natural y de manera saludable. Es decir, no porque el niño solamente quiere comer dulces y chocolates, yo se lo voy a dar porque solamente eso come. No se trata de eso. Aquí viene el famoso adagio que dicen, ay, solamente se es niño una vez en la vida, o sea, hay que dejarlo que coma, ya después no va a poder. No, realmente no, o sea, si nosotros estamos enseñando a nuestros niños desde pequeños a cómo alimentarse. Entonces, si nosotros tenemos buenas prácticas de alimentación, los niños también van a tener buenos hábitos de alimentación en un futuro. Si nosotros estamos constantemente diciéndoles, no estás muy gordito o no estás muy gordita, no te voy a dar esto porque te vas a engordar, eso también crea una mala percepción corporal en los niños y niñas, y realmente no es algo positivo. Tenemos que dejar que la alimentación sea algo que fluya de manera natural y, por supuesto, dar a nuestros hijos siempre una alimentación lo más natural posible. Interesante, definitivamente. Yo siempre digo, cuando llega una pareja y me dice es que queremos tener un bebé, lo primero que uno empieza a hablar es sobre las enfermedades, hacer toda la anamnesis, leemos toda la historia clínica, los antecedentes y todo, pero de aquí viene también la importancia, aparte de darles el ácido fólico, yo siempre los aconsejo y les digo, si ustedes no tienen buenos hábitos alimenticios, ahorita no van a poder enseñarle a este ser que quieren traer al mundo cómo comer. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces tiene que aprender primero uno para aprender a comer, tener los buenos hábitos para poderlos luego enseñar y transmitir. Hablemos un poquito de lo que tanto le encanta a la gente, la vitamina, Mariano. Porque la gente cree que no le vamos a dar de comer bien, pero si le doy la vitaminita, ahí va toda la nutrientes. Sí. Me gustaría agregar, uniendo las dos partes del tema, otras cosas que están muy de moda y que tienen que ser supervisadas, por ejemplo, son las dietas veganas extremas, las dietas libres de gluten. La verdad que si se va a iniciar en la familia una de estas dietas, debe de ser supervisada estrictamente por una nutricionista que tenga la capacidad de conocer estas dietas y las deficiencias de vitaminas y minerales que puedan tener por no comer carne, por no comer animales o huevos, leche. Y también hacer el diagnóstico correcto de una intolerancia al gluten. No todas las personas, como se cree,
tienen una intolerancia al gluten. El diagnóstico tiene que ser hecho por un médico. Si no, es una moda. Si no es moda, si usted definitivamente solo se le ocurrió que puedo ser alérgica al gluten y voy a quitar el gluten porque a la fulanita le quitaron el gluten y adelgazó increíble, no haga eso. Realmente puede causarle mucho daño a sus hijos y también a su salud. Bueno, haga las preguntas pertinentes, todo lo que usted necesite saber, todas las dudas que usted tenga con respecto a la nutrición en sus niños, cómo saber si está desnutrido o malnutrido. Pues todo eso en nuestra página de Facebook. También puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp. Ya usted tiene los números, así que puede llamar incluso al set para que nuestros especialistas le respondan. En el próximo bloque vendremos a desmentir algunos mitos o a ratificar verdades. Ya volvemos. Un saludo muy especial de parte del Centro de Apoyo de Lactancia Materna para todos los que sintonizan este programa. Este día estaremos conversando sobre lactancia materna como un factor protector para la desnutrición infantil. Soy el Dr. Salvador Molina. Una buena nutrición es la base fundamental para la supervivencia, salud y desarrollo infantil. Tanto así que la UNICEF expresa que por desnutrición puede haber un riesgo de morir 5 veces más en un niño desnutrido que en un niño sano. Por lo tanto, en el mundo mueren alrededor de casi 3 millones de niños. Otro aspecto importante es que hay un periodo crítico para la supervivencia de los niños y es lo que se denomina 1000 días, que va desde el momento de la concepción hasta que el niño cumple 2 años. Y este requiere 3 condiciones importantes. El niño tiene un alto crecimiento y desarrollo, el niño tiene una gran susceptibilidad para las infecciones y además requiere de un adulto. Por esa razón, la lactancia materna se convierte en un elemento fundamental y vital para la nutrición de los niños y las niñas, debido a que tiene componentes suficientes. Son alrededor de casi 250 elementos lo que generan una adecuada nutrición, brindando el 100% de los requerimientos de los niños menores de 6 meses, un 70% de las energías para los niños entre los 6 y 11 meses e incluso un 40% después del año. La lactancia materna tiene una buena digestibilidad por sus adecuados componentes en lo que es la grasa, las proteínas y los micronutrientes, y contiene elementos vivos que ningún otro alimento los tiene, convirtiéndose en la primera vacuna y utilizada como un elemento importante en el tratamiento de los niños prematuros del banco de leche humana. La lactancia materna es el pilar fundamental de la seguridad alimentaria nutricional de la familia, de los niños y de las niñas. Soy el Dr. Salvador Molina para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Ahora en nuestra sección de mitos y verdades estaremos desmintiendo o ratificando algunas creencias acerca de la desnutrición infantil. Así que veamos la primera de ellas. La primera de ellas nos dice: los niños con mala nutrición no crecen. A ver, doctor Rafael. Bueno, definitivamente, como decía al inicio, uno de los parámetros más importantes de desarrollo es el crecimiento y la nutrición. Si un niño que no come no crece. ¿Por qué? Porque sus requerimientos para mantenerse sano o para ir creciendo son sustituidos para otras necesidades. Ejemplo, para jugar, para desarrollarse, para correr, para brincar, pero no para crecer. Entonces, si no se nutre adecuadamente, sí se queda pequeño. Muy bien, por lo tanto, sí es cierto. Sí es cierto. Definitivamente. A ver, ¿estar muy delgado es lo mismo que estar desnutrido, Carlita? Totalmente falso. De hecho, en el caso de este mito, no quiere decir que porque una persona está muy delgada tiene desnutrición, así como no quiere decir que una persona que está muy gordita tiene muchas reservas de nutrientes, que está bien nutrido. Entonces, este mito es falso. Estar muy delgado no quiere decir que estemos desnutridos, sino que lo que me determina una buena o mala nutrición son los alimentos que consumimos. Por lo tanto,
frutas, verduras, carbohidratos buenos, proteínas y grasas buenas es importante para mantener una buena nutrición. Excelente, así que esto sí era falso. Sí. A ver, el siguiente nos dice: la mala nutrición afecta el aprendizaje a los niños, Mariano. Totalmente cierto. La nutrición, como he insistido, desde el útero afecta el tamaño del cerebro y las conexiones que tienen las neuronas entre sí. Entonces, un niño desnutrido va a tener una menor capacidad de inteligencia, un coeficiente intelectual más bajo. Además, un niño que esté desnutrido va a tener pobre atención, va a tener más sueño y va a tener poca capacidad de aprendizaje. Entonces, es totalmente cierto. Bueno, entonces ese no es mito ni creencia popular, es realmente correcto. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice: la mala nutrición puede generarle diabetes a los niños, doctor Rafael. Bueno, antiguamente, allá por los 96, sí, había una clasificación en la cual existía diabetes por desnutrición y entraba dentro de lo que era una diabetes tipo 3. Pero definitivamente es falso. Es falso. Entonces, no es posible que por ser desnutrido me voy a volver diabético. No, al contrario. No va a ser no por ser desnutrido, sino que incluso como respuesta baja nuestros niveles de insulina, pero como mecanismo compensatorio, no porque vaya a ser diabético. No a causa de falso. Muy bien, gracias. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice que los signos de la desnutrición o los síntomas se pueden ver fácilmente. Carlita. Bueno, esto tenemos que tener un buen ojo clínico realmente. Como proveedores de salud nosotros estamos en este medio y entonces conocemos de este tipo de deficiencias que ya son notorias o visibles en los niños. Por ejemplo, el cabello con muy poco brillo o cabellos con diferentes colores a diferentes alturas. Por ejemplo, ese es el famoso signo de bandera que se mira en los niños que tienen diferentes tonos de cabello, como les digo, en diferentes partes de la longitud. Otra cosa es los ojos muy hundidos, pero nuevamente sí lo podemos ver fácilmente, pero si somos quizás proveedores de salud, pero en el caso de una madre que desconoce o un padre que desconoce el tema de salud, tal vez no lo puede identificar muy fácilmente. Muy bien. Entonces sí son visibles para los proveedores de salud, pero a lo mejor para las mamás no. Gracias, Carlita. Veamos el siguiente mito. Nos dice: la desnutrición puede desencadenar problemas a nivel cerebral, Mariano. Claro, puede tener un cerebro de tamaño pequeño y eso causar un problema de aprendizaje, pero también pueden haber otras manifestaciones neurológicas, como por ejemplo los dolores de cabeza. También cuando uno ve el sistema nervioso, no solo es el cerebro, sino que también los músculos y los nervios periféricos. Al haber deficiencia de nutrientes, vitaminas o carbohidratos o proteínas específicas, los músculos van a empezar a sufrir daño y también los nervios, y tenemos enfermedades que se llaman neuropatías, polineuropatías y miopatías, o sea, enfermedades del nervio o músculo a causa de la desnutrición. Muy bien, por lo tanto, completamente cierto. Así que la desnutrición puede desencadenar problemas cerebrales. Veamos el siguiente. Este está interesante, ya habíamos hablado un poquito. Se requiere un suplemento vitamínico para un buen crecimiento, Rafael. Bueno, ahí hay que partir dos cosas. En primer lugar, si el niño está comiendo bien y se está nutriendo de manera adecuada con sus suplementos lácteos, cárnicos, pastas, cereales, vegetales y verduras, pues no va a necesitar ningún suplemento o ninguna vitamina para crecer. Obviamente, como mencionaba anterior, si este niño tiene alguna enfermedad que esté causando pérdidas, como fuera una deficiencia de vitamina B12, como fuera un síndrome de la mala absorción, entonces sí hay que suplementarlo para que crezca adecuadamente. Pero en general, si está comiendo bien, no necesita suplementos. O sea que es falso. O sea que no es cierto. Así que mejor centrémonos en dar una buena nutrición y no vamos a necesitar de estar dando tanta vitamina. Veamos el siguiente. El siguiente para Carlita dice: la desnutrición es lo mismo que el hambre.
falso, totalmente falso. La desnutrición, es decir, si nosotros presentamos hambre constantemente, no quiere decir que estemos desnutridos y que nos hace falta nutrientes y que nos hace falta alimentos y por eso entonces estamos presentando hambre. No, la desnutrición no tiene nada que ver con la sensación de hambre. La desnutrición únicamente se ve ligada a las carencias nutricionales, es decir, de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de proteínas, de grasas saludables nuevamente, de carbohidratos buenos también. Entonces, este mito es totalmente falso. La desnutrición no tiene nada que ver con el hambre. Muy bien, así que no, señores, no es lo mismo. El que sigue, que es el último, nos dice: la falta de nutrientes puede causar trastornos también en el desarrollo psicomotor del niño. Mariana. Claro, un niño desnutrido no va a alcanzar los hitos del desarrollo. ¿Qué son los hitos del desarrollo? Son los puntajes que le va evaluando el pediatra o el médico general en los controles de niños sanos. Por ejemplo, el control del cuello, de la cabeza, lograr el niño sentarse, lacatear, caminar. Probablemente se vean retrasados en un niño. No es probablemente, con seguridad un niño se va a ver atrasado si tiene una desnutrición. Bueno, ahí lo tienen. Definitivamente la nutrición es pilar fundamental para un buen desarrollo a todo nivel en nuestros niños y en todas las personas. Gracias, esta fue la sección de mitos y verdades. Vamos a una pausa y volvemos a leer sus preguntas. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y nos vamos a dedicar a responder sus preguntas. Veamos primero las que tenemos en Facebook. Aquí tenemos, vamos ahí. Lisette Nieves nos dice: mi hijo hace 10 meses sufrió una pancreatitis. Le extirparon la vesícula y a los 4 meses le dio otra pancreatitis. Todavía tiene dieta 0 grasas, pesaba 42 kilogramos y ahora pesa 35. Él tiene 10 años y mide 1.43 metros. Mi preocupación es que lo veo bien flaco y me preocupa desnutrido. Le daba antes, un suplemento, pero se lo suspendieron por tener mucha grasa. Gracias, amiga Elisita. Elisita dice: ¿qué vitaminas le puedo dar a mi niño que por más que come no gana peso y se mantiene bien flaquito? ¿Estará desnutrido? Gracias, Elisita. Elizabeth Najarro dice: ¿cuál podría ser la peor consecuencia de la desnutrición para un niño? Gracias, Elizabeth. Lulú de Figueroa nos dice: la mayoría de los bebés tienden a ser gorditos. ¿Desde qué edad se puede empezar a desnutrir un niño? Gracias, Lulú. Y la última, Claudita Ramírez: ¿cómo puedo saber si mi niño está comiendo bien? Bueno, muchas gracias a las 5 personas que nos han hecho estas preguntas. A ver, ¿por cuál comenzamos? Realmente la primera está, de verdad que qué terrible la situación de la señora. 2 pancreatitis en un niño de 10 años, es increíble, pero ¿qué le vamos a decir, doctor Rafael? Bueno, en primer lugar, que el peso que tenía era un peso bastante elevado, 42 kilos para un niño de 10 años. Estaba con sobrepeso. No puedo decirle si era obeso porque no tenemos las tablas, pero más o menos tiene que andar por unos 35 kilos para los 10 años. ¿Qué es lo que actualmente pesa? ¿Qué es lo que actualmente pesa? Lo que pasa es que la percepción suya, probablemente ahora que lo ve con un peso bastante normal, lo está viendo delgado. Pero sí tenía sobrepeso, pues ahorita que está con un peso normal y con una talla que está un poquito alta también para la edad que debe de tener, yo no le haría nada. Déjelo que coma lo que tiene que estar comiendo, no necesita suplementos. Lo que pasa es que si previamente lo veía con sobrepeso, ahora pues tiene una talla y un peso bastante adecuado. Excelente, o sea, ahora, yo creo que ahora el niño es que está bien. Probablemente había dado, de hecho hasta la pancreatitis pudo haber sido ocasionada por esta misma sobrepeso, obesidad, claro, en el que a lo mejor el niño estaba. ¿Alguien más quiere responderle a ellos? O si no, pasamos al siguiente. La peor consecuencia para un desnutrido. Sin duda la parte inmunológica, las defensas que puede tener un niño desnutrido. Estos chicos están predispuestos a tener infecciones y las infecciones tienden a ser más severas. Por ejemplo, los casos de infecciones como neumonía, diarreas en un niño desnutrido van a ser más intensas y más graves que en un niño que tenga un estado nutricional adecuado. Entonces pueden llegar hasta peligrar la vida. Entonces se asocia que en América Latina la cantidad de personas que se reportan con muertes por enfermedades infecciosas son altas,
pero estas no han sido descritos cuántos de estos chicos que han fallecido han tenido desnutrición. Entonces el sistema inmunológico es la parte que quizás como pediatras más nos alerta o más nos preocupa en Lo estos cual es chicos un enorme desnutridos. subregistro realmente, porque cuántas Claro. de estas muertes a causa de infecciones, en realidad tiene razón, Se pueden haber clasifican sido, como neumonías, como Exacto. diarreas, pero realmente quizás son niños desnutridos. probablemente eran niños con malnutrición. Bueno, la otra pregunta decía, ¿los bebecitos son gorditos y en qué momento se empiezan a desnutrir? A ver, Carlita. Bueno, los bebecitos sí tienen esta tendencia a verse más rellenitos, con cachetitos, los gorditos, los bracitos, pero realmente quizás a partir de los 2 años es que empezamos a ver un niño que ya empieza a bajarle los cachetitos o aquellos rollitos. De todas maneras, siempre es bien importante y poder tener un control con el pediatra y nutricionista si uno tiene la idea de que tal vez está un poquito gordito o pasado de peso. Es importante acudir a un profesional en salud, pero creo que esa sería la respuesta. A partir de los 2 años los niños ya empiezan a verse un poquito más flaquitos y simplemente tenemos que dar una buena alimentación, dar y ofrecer frutas y verduras, proteínas, buenos carbohidratos, dar el ejemplo en casa y no solamente tampoco dar papillas. Normalmente las madres quieren pasar con las papillas 1 año, 1 año y medio, pero esto realmente no es lo adecuado. Tenemos que dar buenas prácticas de alimentación en los niños para que ellos al final se puedan alimentar adecuadamente. Ya tienen dientes, hay que dejarlos Así que es. los usen. Ahora bien, suplementos vitamínicos, preguntaba Jenay, ¿qué le puedo dar a mi niño que por más que come no engorda? Y la otra era, ¿cómo sé si mi niño está desnutrido? Vamos a ver. Bueno, si ya le dio vitaminas, si el niño no engorda, tenemos que buscarle si tiene alguna enfermedad o algún otro proceso que esté haciendo que el niño no esté engordando. A la cabeza, enfermedades, infecciones de vías urinarias, procesos diarreicos, que también hacen que se esté consumiendo el niño, o sea, anemias. Todo niño que para que crezca o para que se nutra bien tiene que estar bien. No podemos estar asumiendo que la vitamina es el todopoderoso y que por darle vitaminas el niño va a engordar si tenemos una enfermedad o una infección adyacente y que eso nos está produciendo que el niño esté gastando más o que al mismo tiempo estemos aportándole menos, que es lo que más frecuente. Un niño no engorda porque o gasta mucho o porque le meto poco. Exacto, pero antes de estar buscándole 3 pies al gato, vaya que se lo evalúen, porque a lo mejor solo es su percepción de que el niño no engorda y es uno de esos niños que tienen la bendición de comer bien y gastar suficiente energía, ¿verdad? Así que creo que lo mejor es la evaluación por el pediatra con las famosas las tablas de las que han estado hablando nuestros invitados. Bueno, vamos a ver sus preguntas a través de WhatsApp. La primera es de Lisette López. Buenas tardes, mi niño tiene 1 año y medio, pero desde los 10 meses no crece, solo ha crecido 2 centímetros. Siempre que lo llevo a control con el pediatra me dice que está bien y pesa 23 libras. No sé si está bien de peso y talla para el 1 año y medio que tiene. Gracias, Lisette, 23 libras. Muy bien, he visto otros niños de la misma edad que son más grandes. Mide 77 centímetros. Bueno, a ver, más o menos ahí podemos 77 centímetros y 23 libras para 1 año y medio. 1 año y medio o No 10, no, desde los 10 meses decía, desde los 10 meses le aumenta. hasta Okay. ahí. Bueno, creo que el peso lo veo un poquito elevado, 23 libras. Nuevamente, desde este punto no podemos hacer una buena evaluación. Siempre tenemos que tener a los niños enfrente para poder evaluarlos, tallarlos. Pero a ojo de buen cubero desde aquí. Creo que está bien. A ojo de buen O cubero. tal vez un pediatra. poquito elevadito, pienso yo, un poquito, Ajá. pero más o menos. Bueno, vamos a ir a una pausa y continuamos respondiendo sus preguntas en el próximo bloque. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, desnutrición infantil es nuestro tema y seguimos respondiendo sus preguntas. Veamos la siguiente a través de WhatsApp. Nos dice Leslie, ¿hasta cuántos años es necesario estar pendiente de los niños para que no estén desnutridos? Chica, ¿hasta qué?
toda la vida tiene que estar Toda la pendiente vida. de la nutrición. Hasta porque que ya no lo mantenga hasta los usted. adolescentes que pueden llegar luego a presentar casos como anorexias o bulimia se pueden desnutrir siendo adolescentes. Y aún en el adulto se pueden dar la malnutrición, como hablamos al principio. Pueden estar o muy delgados, pero también se pueden ir al otro extremo, que son obesos. Entonces, el cuidado es por siempre. Excelente. El tema, la verdad es que sí, uno va a ser mamá toda la vida y ni modo, va a estar pendiente aunque su hijo ya esté viejito, pero a menos que si ya no lo mantiene usted, pues ni modo. Veamos el siguiente. Marta nos dice, excelente tema, bendiciones, muchas gracias igualmente. ¿Cuál es el peso y talla normal de un niño de 6 años? Gracias y bendiciones. 6 años, Rafael, Bueno, más o menos. si tiene 6 años y todo ha sido normal, tiene que pesar más o menos 20 kilos, tiene que estar pesando, y la talla tiene que ser aproximadamente 1,10 m para estar en las 50. 1,10 m y 20 kilos. 20 Eso para kilos. estar en el promedio. Y tenemos también que tener en cuenta la genética, o sea, tenemos que ver a los padres, mamá, papá, si son altos, si son bajitos, o sea, eso también incide en la talla que puedan tener nuestros hijos. No podemos esperar una talla tan alta si nosotros no medimos tanto. Exacto, no podemos tampoco pedirle peras al olmo, ¿verdad? No esperemos tanto. Bueno, Hazel nos dice cómo se puede evitar la desnutrición y con esa creo que vamos a cerrar. A ver, vamos a ver, Carlita. Bueno, la desnutrición se puede evitar teniendo un buen aporte de no solamente de calorías, sino también de nutrientes. Lo repito, buenos carbohidratos, buenas grasas, proteínas y vitaminas y minerales que la encontramos en las frutas y verduras. ¿Cómo la podemos evitar? Número 1, dando el ejemplo a nuestros hijos de alimentarnos con tener una alimentación variada, balanceada, o sea, que todos los grupos de alimentos se cubran en un día, que el niño también nos mire comer, que no le hagamos el feo a la comida, darle unos buenos hábitos de alimentación, procurar siempre estar pendiente de los niños, no darles tanto capricho, ¿verdad? Que quiero esta galleta o quiero esta otra cosa, sino que dar la alimentación balanceada y natural. Excelente, bueno, muchísimas gracias a los tres, realmente ha sido una bendición tenerlos, gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes. El día de mañana estaremos hablando de cáncer de hígado, así que no se lo pierda. Por hoy les deseo que tenga una linda mitad de semana y que Dios los bendiga. Para poder prevenir la desnutrición infantil, debes poner en práctica los siguientes consejos. En primer lugar, cuando te das cuenta que estás en estado de embarazo, debes acudir donde un especialista para ponerte en control y siempre toma en cuenta que debes darle leche materna al bebé hasta los 6 años para que reciba los nutrientes necesarios. A partir que el niño comienza a ingerir otros alimentos, debes estar pendiente que todos sean adecuados a su edad, siempre cumpliendo los horarios de comida y preparando los alimentos en casa con el debido cuidado higiénico. Siempre incluye en cada comida alimentos de los 3 grupos, por ejemplo, cereales y tubérculos como tortillas, pan, arroz, pastas, camote o papas. También alimentos de origen animal. Dentro de estos están frijol, lenteja, haba, pollo, huevo, pescado, carne, leche o queso. Y los niños deben comer verduras y frutas.